Mira, ahorita tenemos de Afganistán, tenemos de Guinea, tenemos de Ghana, rusos, y estamos esperando primeramente Dios más afganos y más de Ghana, de Guinea, de África básicamente. Lo único que se han enfrentado ahorita es aquí en México, el temor. Tienen miedo por lo que han escuchado en las noticias de Estados Unidos, que les quitan el hijab, que las insultan, que a veces les pueden tirar cosas, que a veces hasta te pueden matar.